Hola Agustín, muy buenos días, muchas gracias por llamar. Bueno, para algunos sorprendentes, para otros no tanto. Se conoció lo de Gómez Alcorta, pero después sorprendió tal vez lo de Zabaleta y Moroni por los tiempos. ¿Da lugar así a la sorpresa o no tanto, Gustavo? No, no da lugar a la sorpresa, porque de alguna manera todos, esto siempre termina. Digo la sorpresa, Gustavo, cuando no se conoce todavía quiénes son los reemplazantes, porque sorprende, capaz que estaba incompleta la pregunta, pero sorprende que se anuncien alejamientos de ministros cuando no tenés los reemplazos, ¿no? Bueno, que precisamente todo responde siempre al mismo pecado original que fue la construcción de este gobierno. Habitualmente la gente construye cosas para fines específicos, concretos y casi obvios. Un automóvil para trasladarte, un teléfono celular para conectarte y un gobierno para gobernar. Bueno, en este último caso está claro que el gobierno de todos no fue construido para tomar decisiones, porque desde el comienzo cada una de las decisiones importantes fue motivo de controversia, y de controversia además que siempre tomó estado público. Además, la administración fue loteada de una manera absolutamente incompatible con el proceso de toma de decisiones. En vez de distribuirse cada uno de los sectores integrantes de la coalición, ministerios en los cuales cada uno de ellos tendría la capacidad en todo caso, de resolver, se cortó de manera transversal a cada uno de ellos. Entonces el ministerio o el ministro o ministra es de un sector, el viceministro o viceministra de otro, y así a lo largo de digamos, de todos los ravioles, como se dice habitualmente, a los espacios de la administración pública. Eso dio lugar a sucesivas crisis hasta esta última, y ahí sí tomo el concepto de tu pregunta, en el cual, primero, es el resultado de una crisis que refleja graves diferencias dentro de la propia gestión. Gómez Alcorta renuncia en disconformidad con el procedimiento que llevó adelante un par suyo, Aníbal Fernández, para desalojar una toma de un terreno, de un Sí. predio en el sur del país. El ministro Zabaleta renuncia, y es la crónica de una renuncia anunciada, porque desde hace semanas está en la administración, perdón, en los medios de comunicación, en tus colegas, la idea de que se va porque regresa al municipio de Burlingame, del cual él era intendente en uso de licencia, porque la Cámpora, es decir, otra fracción del gobierno, le ha ocupado en ese espacio, en ese territorio, lugares muy sensibles que pondrían en compromiso el dominio de Zabaleta en el futuro de la intendencia. Y en el caso de Moroni, que es un hombre de la absoluta confianza del presidente de la República, es de los más cuestionados, como en su momento lo fue Matías Culfo, Martín Guzmán, Luzardo, etcétera, y finalmente ahora es desplazado, como bien decís vos, sin saber, y esto es un elemento que constituiría casi la frutilla del postre, sin saber los reemplazos. Habitualmente, los presidentes tienen siempre la posibilidad de que los ministros renuncien y resuelven, no digo en la más estricta soledad, pero sí como con la última palabra, quiénes son los recambios oportunamente. Pero no parece ser este el caso, porque hemos visto en las últimas horas, en las últimas 48 horas, transitar distintos nombres, e inclusive el presidente hizo trascender de manera extraoficial que como los que se iban eran funcionarios de él iba a designar a sus reemplazantes, con lo cual parecía que habría cierta dificultad para hacer eso porque bueno, se demoran, y porque hay una danza de nombres, sobre todo en el ámbito de la mujer y en el ámbito de trabajo, en lo que parece ser desarrollo social menos, pues hay cierto consenso hasta aquí trascendido de que sería Victoria Tolosa Paz. Pero lo real es que lo que parecía una situación más tranquila y acompasada en el gobierno a partir del ingreso de Sergio Massa, como no solo un ordenamiento en el ámbito económico, sino también político, demuestra un grado de vulnerabilidad que sigue existiendo, porque también ha trascendido que la relación entre el presidente y la vicepresidenta está, dicen, en su peor momento. Lo que pasa es que
uno casi no tiene elementos de comparar, porque cuáles serían los mejores momentos, habría que remitirse prácticamente a la campaña, digamos, ¿no? Del 2019. Claro. Y hace mucho ruido la falta de diálogo entre las dos referencias más importantes que tiene el Ejecutivo Nacional, porque el poder está desbalanceado, así me parece, ¿no? Está desbalanceado hacia la presidencia del Senado. En realidad parece que nadie está satisfecho. Es esa extraña situación en la cual el presidente no está satisfecho, pues se siente menoscabado por la vicepresidenta. Esta última no está satisfecha por el rumbo de las políticas y porque considera que la situación económica golpea particularmente a su núcleo duro, es decir, los sectores que están en la base de la pirámide social. Y el ministro Sergio Massa, que ingresó con muchos bríos y afán de reorganización, encontró en los últimos días, en la última semana, algunas objeciones a su estrategia que se tradujeron en declaraciones de Máximo Kirchner o en un tuit de la propia vicepresidenta señalando la necesidad de enfatizar la política de ingresos. Así que evidentemente confirmamos que es el funcionamiento, es el artefacto gobierno el que no funciona ni ha funcionado. Nunca se trató de funcionarios que no funcionaban. Es un gobierno que está diseñado para o no funcionar o funcionar con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque todo es motivo, no solo de las críticas de la oposición, que sería lo normal en una sociedad democrática. La oposición está para oponerse. Lo curioso en este gobierno es que a lo largo de sus 3 años de gestión, las principales voces de oposición surgen del seno del propio oficialismo, ¿no? Es como que hay oficialistas con goce de sueldo, digamos, que se permiten ser oficialistas y criticar, digamos, pero seguir ocupando sus lugares, cual si esto fuese todo normal. Es bastante curioso, ¿no? Uh-huh. En función de lo que acabas de mencionar, y de la distancia temporal que todavía resta para las elecciones del año próximo y la conclusión del mandato, que uno puede inferir que habrá más movimientos. Sí, porque siempre estos movimientos dejan heridos. Nunca la resolución de los distintos cambios de gabinete, por lo menos hasta aquí, en esta administración, estamos hablando por supuesto, ha terminado en una situación de una fumata blanca, en la cual todos terminen como satisfechos con el resultado. Siempre quedan algunos que entendían que debían tener o más manejo del ministerio que ahora ocupan, o que le sacaron a un funcionario que les responde. Fijémonos el caso arquetípico, desarrollo social. Desde su primer responsable hasta aquí, siempre ha trascendido, y nadie lo ha negado, que ese ministerio está loteado entre los movimientos sociales, la cámpora, que tienen visiones antitéticas y proyectos territoriales diferentes en cuanto a los beneficiarios de los programas sociales. Y que esto da justamente una serie de diferencias de criterios que entorpece la función del ministro o la ministra de turno, sea quien fuere. Uh-huh. Entonces, esto que sucede en desarrollo social también sucede en otros ministerios, y creo que justamente es lo que complica el proceso de toma de decisiones de la administración. Vuelvo a insistir que la ministra Gómez Alcorta se va. Además, otra costumbre que se ha instalado como natural y normal. Ministros del Poder Ejecutivo que se van con cartas, lo hizo Culpas, lo hizo Guzmán, lo hizo Gómez Alcorta, en la cual exponen todos sus motivos, y yo creo que ahí hay un tema de, vamos a decir así, de lealtad con el presidente de turno que tendría que ser analizado, ¿no? Quien ocupa una responsabilidad con la designación de un presidente, bueno, en todo caso tendrá que plantearle en la salida las cuestiones más personales al presidente, o las políticas justamente al presidente, y en todo caso hacer las renuncias de forma. Pero aquí cada uno renuncia con una suerte de manifiesto de principios que debilita mucho más al gobierno de lo que ya debilita el hecho de que los ministros renuncien.